Damos un saludo muy cordial a los oyentes de la emisora Tu 95.5, Salvación en la Radio. Tenemos hoy un tema de actualidad muy importante, que es la situación económica tanto de Colombia como del mundo a raíz de esta pandemia y las nuevas estimaciones y proyecciones económicas y de recuperación de las personas, las familias y las empresas. Para ello nos acompaña el economista Luis Alberto Ávila. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores y también director del programa Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Le damos un saludo muy cordial a Luis Alberto Ávila. Bienvenido a esta entrevista. Muy buenas tardes, complacido de estar con ustedes en este día. Bueno, Luis Alberto, tenemos muchos temas, muchas inquietudes. Yo creo que en este momento tanto la salud como la economía están en el centro del interés por la opinión pública. Tenemos un panorama que veníamos viéndolo desde este 2020, que venía con el cierre de los indicadores económicos del 2019, unas proyecciones para este año que tal vez eran prudenciales, no iba a ser el mejor año en la economía. Teníamos, por ejemplo, unas proyecciones de crecimiento en el mundo en unas tasas de 3% del PIB. En Colombia íbamos a seguir con un crecimiento por encima del 3,6%, y en América Latina también unos desarrollos dentro del proceso de normalidad. También teníamos unas metas de disminución de la pobreza y unas metas globales, por ejemplo, en materia de seguir disminuyendo el desempleo. Ahora parece que todo se baraja y otra vez vuelven a entregarse las cartas y empezamos de nuevo a proyectar el año 2020 cómo va a terminar bajo unos supuestos muy distintos. El crecimiento del PIB en el mundo, mirábamos que de esa estimación del 3,3 en el mundo pasamos a un -3%, según el Fondo Monetario Internacional lo dice. En el caso de Colombia, hay una degradación de casi 6 puntos. Se estima que puede ser por menos del 2, una caída del 2%, del 2,4% del Producto Interno Bruto. ¿Estas estimaciones, en su opinión, son acertadas o podemos pensar que la situación podría ser más grave? Es difícil hacer proyecciones con las condiciones tan variables y la situación tan compleja que está viviendo el mundo. El virus no ha desaparecido, la pandemia continúa, la producción pues obviamente está en recesión y estamos viviendo una depresión mucho más fuerte que la de los años 1929-1930. ¿Y por qué es más fuerte? Porque hay un choque de oferta y un choque de demanda. O sea, frenamos la producción, o sea, dejamos de ofrecer productos al mercado y también al frenar la producción cayeron los ingresos, suspendieron los ingresos porque mucha gente o le pagan menos o sencillamente perdió el trabajo. Entonces no hay una demanda creciente de los productos, de tal manera que si la recesión, la Gran Depresión de 1929 fue por falta de demanda, en este caso son dos factores que están determinando la crisis que estamos viviendo en el año 2020, o sea, un choque de oferta y un choque de demanda. Y ante eso es muy difícil. Los cálculos que hace el Fondo Monetario Internacional yo creo que van a quedar muy por debajo. La situación va a ser más grave. O sea, eso del -3% es posible que algunos países lleguen al -7, al -10%. En el caso de Estados Unidos se está proyectando que se puede llegar a 30 millones de desempleados, de tal manera que una tasa de desempleo que se acerca al 20%. Y cuando al comienzo de este año Estados Unidos estaba en una tasa de desempleo del 3,3%, 3,5%, o sea, un desempleo friccional. Y lo que se ve en el mundo es que tenemos un empleo muy precario, o sea, el empleo que ha generado la economía mundial es un empleo precario. Quiere decir que es un empleo de baja calidad, o sea, de muy baja remuneración. La gente que está en el rebusque o que le dan un trabajo, pero que solamente gana el mínimo y que en algunas ocasiones no cumple con las condiciones laborales mínimas. Entonces, esa situación no es pues, aceptable para la gran masa de la población. Las medidas de aislamiento y las cuarentenas que se han tomado en diferentes países del mundo, parece ser que sobre ello no se puede controvertir porque en materia de salud pública son de pronto las previsiones adecuadas. De todas maneras, hay una presión que viven los gobiernos y es cuidar la salud pública, pero no dejar morir la economía. ¿De qué manera podemos empezar la prelación a la recuperación económica más allá de la multiplicación de los casos de COVID? Esa es una situación compleja dijéramos, de utilización de política pública, de combinación de estrategias y de acciones de cada gobierno. Entonces, lo que en algunos casos se recomienda gradualmente ir abriendo sectores económicos, como lo han hecho muchos países, no solamente Colombia, ya lo está haciendo el Reino Unido, el mismo Estados Unidos, a pesar de la profunda crisis que están viviendo y que no han logrado detener
el incremento del contagio, de tal suerte que esa reapertura debe ser gradual y en primera instancia, como no ha llegado, no se ha conseguido la vacuna, responsables somos cada uno de los ciudadanos en la medida que tengamos una disciplina, un control, un aislamiento personal, no tanto el aislamiento obligatorio o la cuarentena, pues obviamente permanecer en la casa, que es el ideal, permanecer en la casa, pero en la medida que tengamos esa disciplina podemos disminuir pues obviamente el crecimiento exponencial del virus, de tal manera que hay que combinar las dos cosas, pero definitivamente en un caso extremo que se llegue a un incremento de la pandemia, pues desde luego todos los países tendrán que tomar la política pública de nuevamente cerrar la economía, de paralizar nuevamente la economía. Ojalá ese aspecto o esa situación no se llegue, porque la situación económica es compleja, es difícil. La situación pues, de miseria que se va a presentar post pandemia va a ser muy grande y hay que tomar medidas económicas extraordinarias. Ante problemas extraordinarios, tenemos que buscar soluciones extraordinarias. Muchas personas dicen, el mundo no va a volver a ser el mismo después de esta pandemia, porque de alguna manera se van a reinventar aún en un escenario próximo de normalidad de la actividad económica, se van a reinventar muchas de las actividades productivas tal y como las conocíamos antes y van a migrar hacia otros nichos de mercado o a obedecer a dinámicas distintas. Usted, por ejemplo, haciendo un análisis, una proyección hacia lo que puede venir, ¿qué sectores necesariamente son los más comprometidos con ese interés de reinventarse para poder existir? Porque muchas de las cosas que en una crisis se generan son innovaciones que posteriormente pueden llegar a cambiar los hábitos de consumo o los hábitos de vender un producto o un determinado servicio. Por ejemplo, la educación. Es posible que el modelo, o en general, no solo la educación, el teletrabajo se imponga como un modelo mucho más fuerte. En el caso de la educación, se llega a la conclusión de que la presencialidad no es tan esencial en todos los programas, pero ¿qué otros sectores de pronto de la industria o el comercio ustedes los economistas ven como sectores que posiblemente van a sufrir a largo plazo una reinvención de sus dinámicas? La experiencia que deja esta pandemia del COVID-19 es básicamente que el mundo, o sea, que la población lo primero que necesita es alimentación y la seguridad alimentaria es fundamental. O sea, esa apertura económica que hicimos en los años 90 fue el error más grande que cometió Colombia en los últimos 50 años, porque realmente un país que deja de producir alimentos, pasa de importar 400.000 toneladas a importar actualmente, como hasta el año 2019 y comienzos del año 2020, importando 14 millones de toneladas, pues no es correcto, porque es traer desde el otro lado del mundo, traer pues, alimentos con unos costos muy altos y en algunos casos en el corto plazo alimentos más económicos, pero después tuvimos esta experiencia que los productos se encarecen de precio cuando son importados, porque si el dólar está muy caro, pues obviamente se incrementa el precio de los alimentos importados. De tal manera que la primera experiencia que nos enseña esta pandemia es que los países, en el caso colombiano, debe ser una despensa agrícola, no solamente para Colombia, ojalá para el mundo, pero en primera instancia, ante el cierre comercial, la primera estrategia es fortalecer la seguridad alimentaria, la producción de alimentos y obviamente hay que invertirle todo para mejorar en tecnología, en sistemas de información, de tal manera que nuestros campesinos también lleguen rápidamente a la era tecnológica y no tengan que presencialmente realizar todas sus actividades, sino que la puedan hacer la mayoría de actividades a través de, pues obviamente, la información telefónica, de datos y también la comercialización a través de las redes. Esto hay que hacer un gran apoyo al sector de la producción. La otra experiencia es la intervención del Estado en el sistema de salud. Esa privatización de los años 90, la ley 100 que le entregó al mercado la salud, fue uno de los errores más grandes porque lo único que le interesaba era la rentabilidad, no le interesaba si los hospitales estaban bien dotados, si los médicos estaban bien contratados, si tenían un ingreso que fuera dignificante, si no tenemos la mayoría de médicos y enfermeras con contratos temporales, con órdenes de prestación de servicios sin garantías sociales, sin garantías prestacionales, y esto rompió realmente la cadena de producción y de buena atención de la salud en el mundo, no solamente en Colombia. El presidente Donald Trump también rompió la posibilidad de todo lo que hizo la administración anterior, de darle un subsidio a la afiliación al sistema de salud para que en lo posible la población en su conjunto esté afiliada a un sistema de salud y no como en este caso, la emergencia se da y la gente no tiene ningún servicio de salud porque no tiene vinculación y o cuando están vinculados no tienen unos buenos servicios. Y peor en las circunstancias cuando está la gente desempleada, no tiene ninguna afiliación y solamente está en un sistema subsidiado que es el CISBEN
pero que no le garantiza el servicio. Puede estar teóricamente afiliado, pero no tiene un buen servicio. Entonces, dos ejes fundamentales post pandemia: la salud y obviamente la alimentación. Desde luego, la educación es un elemento transversal, tiene también fortalecerse, pero ya usted lo dijo claramente, no todos los sectores de la educación permiten hacer la comunicación, hacerlo a través de los sistemas de Internet, sino que hay unos laboratorios, hay unas actividades que son presenciales y que los estudiantes no están dispuestos a sacrificar ese aprendizaje a través de las distintas redes de comunicación. Hablando de la reducción del PIB, la contracción que van a surgir en la mayoría de los países, uno que no es economista se pregunta por qué las proyecciones económicas de los diferentes países e incluso de la región tienen unas cifras diferentes para cada economía. Eso quiere decir pues que hay unas mejor preparadas que otras. Pero, por ejemplo, si uno hablara en el caso de América Latina y el Caribe, hay una proyección que dio la CEPAL y el Fondo Monetario de -5,2, que va a ser el crecimiento negativo estimado para este año. Esto de revisión posterior dependiendo de la evolución de cómo se contenga la pandemia. En el caso de Colombia, tenemos un crecimiento negativo entre el -2 y el -2,4. Sabemos, por ejemplo, que la economía colombiana todavía es muy susceptible al sector externo y pues en la zona euro y Estados Unidos tienen unos decrecimientos muy importantes, pero en general la economía colombiana, ¿por qué surge relativamente bien en este resultado? ¿Por qué hay otras más frágiles que la colombiana y por qué la colombiana sería menos frágil pese a su dependencia del sector externo? Primero porque la economía colombiana en alguna medida, no en alto porcentaje, ha logrado diversificarse. Para poner un solo ejemplo, el caso venezolano. Venezuela depende del 99% del petróleo. Se derrumba el precio del petróleo y obviamente se revienta la economía venezolana, obviamente con los atenuantes y todos los problemas históricos que ha tenido Venezuela. De tal manera que Colombia ha logrado diversificar, no en el ideal, no hemos logrado tener un portafolio muy amplio para exportaciones, pero eso ratifica la importancia de fortalecer el mercado interno, de tener las economías internas muy fuertes, o sea, una matriz interna, que los departamentos puedan hoy tener fortalezas, Boyacá con Antioquia, con Meta, cada departamento muy fuerte en la producción de un sector, y ese intercambio interno fortalece la economía nacional, porque en este momento se va a demorar mucho tiempo para que volvamos a tener una economía abierta a nivel mundial. Tenemos una aviación completamente paralizada, pues obviamente una ruptura comercial muy fuerte por el tema del virus, y no se va a lograr en el corto plazo. Por eso enseña la experiencia que lo primero que hay que fortalecer son los mercados internos. Para el caso de la economía colombiana, tenemos también otro elemento importante: tenemos mucho por construir. Podemos construir ferrocarriles, trenes de cercanías, y todos esos proyectos de infraestructura pueden generar empleo para el país. O sea que eso es un potencial, y por eso Colombia se ubica en una situación relativamente menos crítica. No quiere decir que no vamos a llegar a una tasa de crecimiento negativa, vamos a llegar, y ojalá no lleguemos al -5%, pero la verdad es que tenemos una economía que la hemos diversificado, no en el porcentaje que queríamos. Tenemos flores, tenemos banano, tenemos café, pero no tenemos productos agroindustriales de talla mundial, de exportación, y menos industriales pues obviamente de alta tecnología. Pero sí podemos construir un país con una economía fuerte en lo agrícola y cada vez más productiva y más competitiva, bajando costos, mejorando calidad y productividad por hectárea, que nos permita ser una fuente de abastecimiento de alimentos para el mundo. Esa sería una de nuestras fortalezas muy importantes. La otra variable, que era el turismo, esa variable está quedando postergada, porque no vamos a poder reactivar el turismo en corto plazo, porque es una variable que le afecta mucho el COVID-19. Pues ha sido muy grato hacer este recuento de los principales sectores y aspectos de preocupación que pueda acarrear esta crisis. Estamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores, el doctor Luis Alberto Ávila, también director del programa Panorama Económico en La Voz del Derecho. Pues quedo muy agradecido con una grata impresión de estas opiniones suyas que son muy ilustrativas para este momento preocupante de la economía. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Ávila. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buena tarde.